Y durante su presentación en el Congreso, junto a miembros de su gabinete, el primer ministro Juan Jiménez negó que el Ejecutivo vaya a presentar algún proyecto para postular o permitir la postulación de la primera dama Nadine Heredia. Candidata presidencial, la primera dama Nadine Heredia se refiere. Mire, hemos sido bastante claros en la sesión. La pregunta sobre si vamos a modificar la Constitución o vamos a modificar la ley, creo que ha quedado clarísimo que no es una intención del gobierno plantear ninguna reforma sobre el particular, y creo que eso es bastante enfático para pronunciarnos en esta materia. Yo les agradezco, que ha sido una jornada bastante larga. Permíteme, me voy a por la ciudad. Gracias. Señora, cuidado. Bien, a esta hora hacemos una nueva pausa. Bueno, dejamos Venezuela y volvemos al plano local, y es que el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, descartó que el gobierno vaya a presentar alguna iniciativa legislativa para que Nadine Heredia pueda postular como candidata presidencial en el año 2016. Este anuncio lo hizo durante la presentación del gabinete ministerial en el Congreso de la República. 16 del congresista Rodríguez. Al final se presentaron 13 de los 18 ministros, todos ellos encabezados por Juan Jiménez Mayor, quien centró el tema en función al Estado empresario. En el caso de los gobiernos locales, estos han tenido un presupuesto también importante para el mismo periodo, 2009 y 2012, que fue de 31 millones de soles, en donde también la ejecución fue variable, pues durante el año 2009 fue del 45,2%, y en el año 2012 el 60,1%, con un total de ejecución de 17,7 millones de nuevos soles. Existe un gran número de proyectos en desarrollo y acciones que realiza el Estado. Aclaración que hizo tras la frustrada compra de los activos de Repsol, y que lo llevó a decir que existe un espíritu que respeta las libertades civiles, económicas y políticas. Dicho que fue refrendado por el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, quien habló de la visión que tiene el gobierno sobre la empresa pública. Estas últimas semanas han sido unas semanas de demasiada especulación, y nos hemos olvidado de mirar los hechos reales, lo fáctico. Y déjeme comentar al menos 6 ámbitos que este gobierno ha realizado y que está realizando hacia adelante justamente para impedir un enfriamiento en la economía de cara a un entorno internacional menos favorable. El mantenimiento de la estabilidad macroeconómica en el país. De hecho, el Perú en este trimestre tiene el menor nivel de riesgo país en toda América Latina. Respuestas que fueron reiterativas entre ambas autoridades, quienes respondieron la mayor cantidad de preguntas de los congresistas. Preguntas que incluyeron la tan mentada postulación de Nadine Heredia, algo que Jiménez negó. ¿Presentará el Poder Ejecutivo alguna propuesta que permita la postulación de la señora Nadine Heredia si ella va a ser candidata en el 2016? Esta pregunta solo tiene una respuesta, y una respuesta que probablemente solamente tiene una palabra, que es no. Reitero y enfatizo acá que el gobierno no presentará ninguna iniciativa legislativa que permita la postulación de la primera dama como se pregunta en la consulta formulada. Durante la sesión de preguntas, los ministros tocaron temas relacionados al reglamento de Petroperú, que para ellos contribuirá a la modernización de la empresa. Hablaron de las AFP y de los fondos de pensión, que dijeron mantienen su condición de intangibles, y del cuestionado decreto 005 del Ministerio de la Producción, que Gladys Tribeño dijo que cuenta con los estudios técnicos que permiten el ordenamiento de la pesca. En la sesión no se presentaron mayores incidentes, salvo el de Johnny Lescano, quien le acercó un papel al ministro del Interior. 8 de la mañana con 18 minutos. El gobierno no va a presentar ninguna iniciativa legislativa que permita la postulación de la primera dama a la presidencia de la República en el 2006. Bueno, el anuncio lo hizo el jefe del gabinete ministerial durante su presentación en el Parlamento Nacional para responder a la estación de preguntas. Establece que el mandato presidencial es de 5 años y que no hay reelección inmediata. Fue enfático. El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, aseguró que el gobierno no presentará ningún proyecto que permita la postulación de la primera dama de la nación a la presidencia de la República. Respetuosos de la democracia, de las formas políticas, del respeto a la independencia de poderes, como corresponde, reitero, a un gobierno democrático. En ese sentido, señor, reitero y enfatizo acá
que el gobierno no presentará ninguna iniciativa legislativa que permita la postulación de la primera dama como se pregunta en la consulta formulada. Muchas gracias. Jiménez Mayor respondió así a una de las 73 interrogantes durante la estación de preguntas en el Pleno del Congreso, en donde también participaron algunos miembros de su gabinete. El ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, respaldó el Decreto Supremo 012-2013 que aprobó el reglamento de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de Petroperú. Indicó además que el gobierno apunta a la modernización de las empresas del Estado con el apoyo del sector privado. Nuestra visión de las empresas públicas es modernizar las empresas públicas. Tenemos ya 2 empresas públicas financieras que tienen grado de inversión, el Banco de la Nación y COFIDE. Grado de inversión. Y nuestra aspiración, ojalá, sea que todas las empresas públicas del Estado tengan grado de inversión. ¿Qué supone eso, señor presidente? Eso supone que haya gobierno corporativo, que haya transparencia en la gestión, que haya participación del capital privado, que haya una mejora total del personal y una profesionalización de las empresas públicas. Obviamente para velar por la calidad de las inversiones, de los proyectos que llevan adelante estas empresas, que deben ir, las que puedan ser elegibles, de la mano del capital privado. Esa es la visión que tenemos de las empresas públicas. Indicó además que en su primer año de vigencia con el nuevo esquema tributario en el sector minero se ha recaudado 2.731 millones de soles. A su turno, la ministra de la Producción defendió los objetivos del Decreto Supremo 005-2012, que dispone el reordenamiento de la pesca. Tuvo 14, no uno, sino 14 informes del IMARPE que lo sustentaron. Estos informes permitieron definir la distribución de la anchoveta en los perfiles hidrográficos, la distribución geográfica de la anchoveta en relación con la profundidad, los procesos de desove de la anchoveta, la evolución histórica de la biomasa disponible. ¿Para qué? Para efectivamente saber, y necesitábamos la evolución histórica, acá no hay ningún informe obsoleto, para saber si era posible garantizar que las embarcaciones industriales iban a poder pescar más allá de las 10 millas. El presidente del Consejo de Ministros se mostró satisfecho de esta iniciativa del Ejecutivo de informar y absolver las inquietudes de los parlamentarios respecto a las políticas del gobierno. Hemos estado hoy día viendo cómo funciona, creo que puede funcionar muy bien para efectos de hacer interactuar al Parlamento con el Poder Ejecutivo y poder ilustrar al Congreso sobre los temas que les preocupan. Creo que puede ser una buena práctica que debemos mantener. La estación de preguntas en el Pleno del Congreso se inició después de las 3 de la tarde y culminó al promediar las 10 de la noche. En otros temas, el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, negó que exista una intención de parte del Poder Ejecutivo, del gobierno, de presentar alguna iniciativa legislativa para que la primera dama pueda postular en las elecciones del 2016. El jefe del gabinete se presentó en el Congreso junto a sus ministros para responder a la llamada estación de preguntas. Todos los detalles con las imágenes de Jorge Tirado. Negó que el gobierno tenga intención de presentar alguna propuesta que permita la postulación de la primera dama Nadine Heredia a las elecciones presidenciales del 2016. Así lo aseguró el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, quien respondió a la estación de preguntas en el Pleno del Congreso. No es una intención del gobierno plantear ninguna reforma sobre el particular y creo que eso es bastante enfático para pronunciarnos en esta materia. Acompañado de sus ministros, el jefe del gabinete respondió a las 73 interrogantes designadas por cada bancada. Una de estas preguntas estuvo destinada al ministro de Economía, Miguel Castilla, que reconoció el buen momento por el que pasa el país y anunció algunas medidas para mantener el crecimiento económico en más del 6%. Se ha mantenido la línea de la apertura comercial con los distintos tratados que han entrado en vigencia, comerciales. 3, se han fortalecido entidades públicas de suma importancia. El tema del proceso penal que se le sigue a los integrantes del Comando Chavín de Huántar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos formó parte de la estación de preguntas. Al respecto, Jiménez Mayor garantizó una adecuada defensa del Estado. Que el gobierno nacional no escatimará ningún esfuerzo, señor presidente, en defender a los comandos Chavín de Huántar.
¿Es compromiso del presidente Ollanta ir hacia esa ruta? Por su parte, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli, reconoció la existencia de más de 70 denuncias referidas al mal estado de los productos distribuidos por el programa Caliwarma. Señaló que ya se tomaron medidas al respecto. Hemos visto justamente por conveniente reemplazar en esos casos en los cuales se entrega productos para largos periodos de tiempo, más de 2 semanas, esta oferta de pan por productos sucedáneos que cumplan con el aporte nutricional. El presidente del Consejo de Ministros anunció el refuerzo del Plan Nacional de Integración Fronteriza con una inversión de 420 millones de soles del Fondo de Inclusión Económica, así como la inversión de 250 millones de soles durante el 2013 en la lucha contra el narcotráfico. El gran ausente en esta estación de preguntas fue el canciller Rafael Roncagliolo. Cristian Osorio, Canal N. El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, negó que exista una intención de parte del Ejecutivo de presentar alguna iniciativa legislativa para que la primera dama pueda postular en las elecciones del 2016. El jefe del gabinete se presentó en el Congreso junto a sus ministros para responder la estación de preguntas. Los detalles con las imágenes de Jorge Tirado. Negó que el gobierno tenga intención de presentar alguna propuesta que permita la postulación de la primera dama Nadine Heredia a las elecciones presidenciales del 2016. Así lo aseguró el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, quien respondió a la estación de preguntas en el Pleno del Congreso. No es una intención del gobierno plantear ninguna reforma sobre el particular y creo que eso es bastante enfático para pronunciarnos en esta materia. Acompañado de sus ministros, el jefe del gabinete respondió a las 73 interrogantes designadas por cada bancada. Una de estas preguntas estuvo destinada al ministro de Economía, Miguel Castilla, que reconoció el buen momento por el que pasa el país y anunció algunas medidas para mantener el crecimiento económico en más del 6%. Se ha mantenido la línea de la apertura comercial con los distintos tratados que han entrado en vigencia, comerciales. 3. Se han fortalecido entidades públicas de suma importancia. El tema del proceso penal que se le sigue a los integrantes del Comando Chavín de Huántar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos formó parte de la estación de preguntas. Al respecto, Jiménez Mayor garantizó una adecuada defensa del Estado. Que el gobierno nacional no escatimará ningún esfuerzo, señor presidente, en defender a los comandos Chavín de Huántar. ¿Es compromiso del presidente Ollanta ir hacia esa ruta? Por su parte, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli, reconoció la existencia de más de 70 denuncias referidas al mal estado de los productos distribuidos por el programa Caliwarma. Señaló que ya se tomaron medidas al respecto. Hemos visto justamente por conveniente reemplazar en esos casos en los cuales se entrega productos para largos periodos de tiempo, más de 2 semanas, esta oferta de pan por productos sucedáneos que cumplan con el aporte nutricional. El presidente del Consejo de Ministros anunció el refuerzo del Plan Nacional de Integración Fronteriza con una inversión de 420 millones de soles del Fondo de Inclusión Económica, así como la inversión de 250 millones de soles durante el 2013 en la lucha contra el narcotráfico. El gran ausente en esta estación de preguntas fue el canciller Rafael Roncagliolo. Cristian Osorio, Canal N.